Aunque el presidente Vizcarra ha asegurado que su gabinete de ministros se conocerá solo el próximo lunes, el vocero de la bancada de Alianza para el Progreso, César Vázquez, informó que el congresista César Villanueva será el próximo presidente del Consejo de Ministros. La legisladora y aún ministra de la Mujer, Ana María Choquehuanca, aseguró que en la bancada oficialista apoyarán la decisión que adopte el mandatario, aunque Juan Cheput, por su parte, recomendó no rodearse de sobornos. El procurador anticorrupción Amado Enco aseguró que se tomarán las medidas correspondientes. El congresista Moisés Mamani de Fuerza Popular no entrega los videos en los que grabó a sus colegas presuntamente negociando la compra de votos para favorecer al expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Según el diario Gestión, la Fiscalía aún no cuenta con las grabaciones completas y solo dispone de videos editados. Y el juez Richard Concepción Carguancho, titular del primer juzgado de investigación preparatoria, ordenó acumular los procesos de los casos de Odebrecht y Camargo Correa, seguidos contra el expresidente Alejandro Toledo en una investigación por lavado de activos y colusión relacionada con la carretera Interoceánica Sur, por la que el exmandatario habría recibido coimas de 20 millones de dólares en el caso de los tramos 2 y 3 y de 3,9 millones de dólares en el caso del tramo 4. Mientras el procurador antiterrorismo Mirko Ruiz anuncia que ha interpuesto un recurso de nulidad con respecto a la orden de libertad dictada a propósito del terrorista Osman Morote, el presidente del Poder Judicial, Duberly Rodríguez, sostuvo que la pena de Morote ha sido vencida en exceso. El colegiado E de la Sala Penal Nacional ordenó también la liberación de los terroristas Margot Liendo y Victoria Trujillo. Y para estar al día con la información nacional e internacional, usted tiene que seguirnos en nuestra página web www.canaln.pe. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, como siempre, a En Portada. Verónica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Muy buenas noches. Bueno, ya han visto quiénes son nuestros invitados, así que los vamos a presentar. Luis González Posada, canciller. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y Luis Solari, expresidente del Consejo de Ministros. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Estamos miércoles de luchos. Ah, es verdad. Y de ex también. Bueno, no sé, no sé, ¿No? ustedes sabrán también. Ah, de ex. No, pues, de ex canciller, a menos que de repente estén a punto de volver también al gabinete. Él es el que siempre está, o sea... Bueno, ahora nos van a contar. Precisamente la primera noticia que vamos a comentar tiene que ver con el futuro gabinete. Como ustedes saben, el presidente Vizcarra dijo ya creo que 4 días atrás que revelaría la lista completa 10 días después, es decir, faltarían todavía unos 6 o 5 días para eso, pero claro, se han ido filtrando nombres y hoy día ya ha habido quienes aseguran desde el propio partido del señor César Villanueva, Alianza para el Progreso, que él, el congresista César Villanueva, va a ser el próximo presidente del Consejo de Ministros. De hecho, quien ha asegurado eso es el vocero de la bancada de Alianza para el Progreso, César Vázquez. Podemos escuchar lo que dijo el congresista Vázquez. Se ha discutido en el interior de la bancada, independientemente algunos colegas, y finalmente la propia alta dirección del partido y el presidente le han dado la autorización y el respaldo para que acepte, porque creo que por encima de los intereses políticos partidarios está el Perú. Estamos convencidos de que primero él no va a ser un monigote pintado ahí, porque ya fuimos testigos como en la gestión anterior, cuando fue premier, no aceptó imposiciones politiqueras y eso le costó el cargo. Entonces estamos convencidos de que él va a participar activamente en la selección de los mejores cuadros, sin importar el color político. Y esa... Bueno, el propio señor César Acuña en su cuenta de Twitter, ya con eso creo que está recontraconfirmado, dijo: por la gobernabilidad del país
Alianza para el Progreso otorga su confianza al Ejecutivo de Martín Vizcarra. Apoyo y saludo el nombramiento de César Villanueva como premier. Le deseo éxitos porque sus éxitos serán los de todos los peruanos que necesitamos estabilidad política, económica y social. Así es. El señor Villanueva no ha dicho nada durante todo el día, pero sí le han recordado que él decía que no iba en absoluto Claro, a aceptar algún cargo. cuando le observaban, disculpa la interrupción, que el interés que mostraba en impulsar la segunda iniciativa de vacancia podía haberse empañado por la eventualidad de que él luego cosechase políticamente de esa vacancia, convirtiéndose en el presidente del Consejo de Ministros de Vizcarra. Él decía esto que tú mencionas. Así es. Pero ahora hay otras circunstancias, ¿no? Obviamente. No ha habido una renuncia, sino una... no había una vacancia, sino una renuncia. Tenemos, discúlpenos un momento, al doctor Aguinaga, que es el médico cabecera del expresidente Alberto Fujimori, en la línea, que nos va a dar información sobre la salud, entiendo, precisamente, del ingeniero Fujimori. Sí. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Conocimos a través de las redes sociales que el señor Alberto Fujimori había sido trasladado nuevamente a una clínica. Pero, ¿cuál ha sido el motivo y cuál es su estado de salud, por favor? Así es. Desde el día de ayer por la noche comenzó a tener problemas digestivos, una gastroenterocolitis muy severa, tuvo 22 cámaras aproximadamente. Entonces se ha descompensado, está muy deshidratado y se ha tenido que hospitalizar en la unidad de cuidados intensivos de la Clínica Centenario. El traslado ha sido un poco tedioso, no te imaginas, nos hemos tardado más de una hora, ¿no? Pero ya está en la unidad de cuidados intermedios y está recibiendo toda la terapia adecuada. Vamos a esperar las próximas horas. Ok, pero ya pasó de cuidados intensivos a cuidados intermedios. Ha entrado directamente a la unidad de cuidados intermedios, ¿no? Ok. Se está recibiendo una rehidratación, digamos así, intensa, para poder recuperarlo lo más rápido posible. Y él, por supuesto, está consciente en todo este proceso. Sí, claro, en ningún momento ha perdido el estado de conciencia, no hay ningún estado de coma, nada, sino hay una deshidratación severa que requiere que reciba rehidratación intensa endovenoso, ¿no? Claro. Pero ¿cuál ha sido el motivo? Problema alimentario. Ahí tenemos algún problema de conservación de alimentos, creo yo, porque ayer que había estado con él a mediodía cuando ha almorzado, bueno, ha estado todo normal y después en la noche aparentemente no había una buena conservación del alimento y en la noche ha comenzado este problema, que se ha ido intensificando y cada vez profundizándose más, sobre todo por lo que lo lleva a una deshidratación en una persona de la edad de él. Claro. Y con muy buen criterio se le ha hospitalizado. Claro, pero estamos hablando, digamos, para quienes no conocemos mucho los términos médicos, de una infección estomacal severa. Así es, lo que conocemos es una enfermedad diarreica aguda, muy severa. No es un cólera, por supuesto, una enfermedad diarreica aguda que lo ha llevado a tener 22 cámaras con una deshidratación importante, ¿no? Muy bien. Muy bien. ¿Y cuál es el estado de ánimo del expresidente Alberto Fujimori? Me imagino que usted lo va a visitar siempre, no solamente habrá almorzado con él ayer, sino en los últimos días, luego de lo que hemos visto, este enfrentamiento entre sus hijos. No es de los mejores, no es así. Él es un padre muy cariñoso con sus hijos. Estas situaciones evidentemente lo afectan. Todos queremos que estos problemas se puedan solucionar lo más rápido posible y de la mejor manera. Okay. ¿Se refiere a que se solucionen ante el Ministerio Público, ante las autoridades? Porque justo ya se ha iniciado una investigación preliminar contra Kenji Fujimori y otros funcionarios. Así es, lo principal, luego de haber escuchado el mensaje de Kenji, que ha sido muy claro en cuanto a posiciones, lo principal para todos es que se esclarezca y que para que las situaciones, querida Verónica, se esclarezcan, tienen que ser investigadas con el mayor equilibrio posible para llegar a la verdad.
que la verdad no sea direccionada ni trucada, que sea la verdad pura y sincera. Y para es eso... cierto que el otro, también la parte donde interviene el congresista Ramírez, pues es de espanto, tampoco podemos extraernos a una situación de esa naturaleza, pero en cuanto a pretender generar un compromiso de Kenji, creo que el mensaje que le ha dado ha sido muy esclarecedor. ¿Y usted está en la clínica con el señor Fujimori o ya se ha retirado de la clínica? No, estamos en la clínica, yo voy a tener que regresar al hospital, porque usted sabe, yo los días miércoles estoy hasta la noche en el hospital, ¿no? Claro, en el hospital Loaiza. Pero, digamos, por ahora está bien, ha visto que ya lo han logrado estabilizar, le han puesto una vía y lo han dejado 2 días estable. y se está estabilizando, ¿no? Sí. Hay que hacer algunos controles, hay que hacer algunos cultivos y esperemos pues, que en las próximas horas vaya mejorando. Muy bien. Le agradecemos mucho, doctor Aguinaga, esta comunicación. A ustedes también les agradezco el interés en el presidente Fujimori. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Y lo esperamos pronto por acá también, por supuesto, para ahondar un poco con los Siempre temas estoy listo, quería ver de acá. política. Muy bien, muchas gracias. Gracias. No lo interrumpimos más al doctor Aguinaga porque, bueno, es médico de cabecera, Claro. una persona que está acá Quizás compareciendo. quiere comentar algo sobre ese cuadro médico del doctor Solari. Bueno, él tiene una arritmia cardíaca, así que... ¿Puede ser una complicación seria la que ha descrito el No, doctor? puede ser una cosa banal, de una gran deshidratación, pero si no le normalmente los médicos reponen el cloro, el potasio y el sodio, pero se olvidan del calcio. Y en estos casos, como él tiene una arritmia importante, la arritmia puede ser desencadenada o por potasio bajo o por calcio bajo. Por esa razón es que casos como el de él tienen que estar en manos de un cardiólogo que sea electrofisiólogo. Son otro tipo de cardiólogos, ¿no? Y por hacer un comentario sucinto al tema del indulto, en la comisión tenía que haber habido un cardiólogo que fuera electrofisiólogo y no un intensivista, tenía que haber habido un geriatra, ¿no? Esos eran obviamente un neurólogo por la edad avanzada y obviamente un cirujano oncólogo, que no fuese el suyo. Pero no fue así. Entonces obviamente él está sujeto a estos ires y venires, porque todo lo que necesita es tener un cardiólogo electrofisiólogo que... Pero acá es un problema estomacal. Sí, pues, pero si la deshidratación es muy fuerte y arrastra mucho calcio, además del sodio, potasio y cloro, puede en cualquier momento disparar el sistema eléctrico. Hay un circuito eléctrico, es una maravilla del corazón, puede disparar, como dijimos entre comillas, el circuito eléctrico, ¡pum!, dispara la arritmia. Y él tiene una arritmia que es de la parte alta del corazón, que se llama fibrilación auricular, pero a respuesta alta, o sea, farva. Y eso, si dispara, si arranca, no es como que hay un caballito que está trotando, sino es una manada de caballos que sale a todo galope, ¿no? Entonces es una arritmia de riesgo importante. Pero bueno, le deseamos lo mejor, sí, claro, y que el doctor Aguinaga le restituya lo que ha perdido y sobre todo a ver si hay algún control. Yo tengo que hablar como médico. En los laboratorios donde se hacen cultivos en las clínicas no suele haber médico microbiólogo, con el respeto que merecen los tecnólogos que procesan los cultivos. Uno no puede hablar con el laboratorista porque no le entiende, porque no es médico. El médico microbiólogo tendría que ser una exigencia del Ministerio de Salud para las clínicas, por el volumen de pacientes que tienen, tendrían que tener un médico microbiólogo. ¿Tenemos otro contacto telefónico, entiendo? Sí. Es un vivo, ¿De la llegada de la Videna? Sí. Permítenos unos minutos, por favor. Sí. Nada, González Posadas, sí, el tema, el doctor González Posadas decía que es, pero todos sus goles de cabecita. Todos sus goles de cabecita. Golazo. Claro. Bueno, estamos acá en la Videna, porque hubo expectativa de la llegada de la selección del aeropuerto y, como no, también a la salida de los jugadores, que algunos de ellos no que han llegado en el bus hasta la Videna, y bueno, cada uno también se está desplazando hacia sus casas. Son ya las 7:16. Ahí está nuestro compañero Manuel Núñez, lo vimos por ahí un poco ajetreado. Manuel, ¿nos escuchas? Hola Verónica. ¿Cómo estás? Sí, claro, hola Verónica, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un saludo para Mario también y para todos los televidentes de Canal N. Hace 10 minutos llegó la selección nacional con los jugadores
que actúan en el medio local, más Pedro Galese, que hay que recordar, el arquero que juega en México está lesionado, pero acompañó en esta gira por Estados Unidos a la selección y también ha venido hasta Lima para continuar con su rehabilitación aquí en La Videna. El ambiente ha sido de lo mejor. Como pueden mostrar aquí las imágenes de Jorge Chávez, hay mucha gente aquí en los exteriores de la Vía Deportiva Nacional, muchos niños que a esta hora va saliendo de los colegios que están contiguos al recinto deportivo y están a la espera de poder tomarse una foto, de poder pedirle un autógrafo a algún jugador, alguno de estos 8 jugadores que han llegado hasta aquí después de los 2 triunfos ante Croacia e Islandia en Estados Unidos. Vamos a tratar de conversar con alguno de los niños, preguntarle cuál ha sido su expectativa, qué tal le han parecido los partidos. A ver, por aquí hay dos señoritas que están muy animosas. Ellas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Nayeli. Nayeli, cuéntame, ¿siempre acompañas a la selección? Sí. ¿Qué te pareció los partidos ahí en Estados Unidos? Fue una alegría para nosotros ver que Perú ganó los 2 partidos. ¿Quién fue tu jugador preferido? Farfán. Farfán. ¿Qué le dirías a Farfán? A ver. Que nos lleve a Rusia y que ganemos los 3 partidos que faltan. A ver niños, todos juntos, una barrita por Perú, que estamos en vivo para el Canal N. ¡Perú! 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 Muy bien, con esa barra regresamos entusiasmo. al estudio. Ya vimos las imágenes. A la realidad política. A la realidad política. Podemos hacer una barrita también acá de repente. Claro. Bueno, por Perú sí, claro, una esperanzada barrita por el Perú. Estábamos comentando entonces la circunstancia de que parece definitivo que el próximo presidente del Consejo de Ministros va a ser César Villanueva, y lo que ustedes quisieran comentar. Vamos con el doctor Andrés Posadas, que lo dejamos con la palabra. ¿Qué le parece esta, ya casi designación? Decirle primero que toda crisis abre una oportunidad, y esta es una gran oportunidad para el país para encauzarse en una buena línea económica y además en un espíritu de concertación. No podemos seguir perdiendo más tiempo en enfrentamientos, confrontaciones, denuncias, cuando hay muchísimo por hacer. Entonces esto ha generado, digamos, un sentimiento de apoyo, de entusiasmo al presidente de la República, sí, ¿no? Al señor Vizcarra, y me parece muy bien que todos los partidos aporten, no solamente cuadros, aporten ideas, programas, proyectos para sacar al país adelante dentro de una visión constructiva de la vida. Acá hay mucho odio, mucho insulto, mucho agravio, mucho enfrentamiento, mucho deseo de un grupo de vetar a otro grupo, como si los peruanos fuéramos 2 personas. Eso hay que terminarlo. Yo creo que lo razonable es buscar un entendimiento político en base a programas, a planteamientos, y devolverle ilusión al país. Me decía Natalia Primo, que ha cumplido una gran labor, por ejemplo, en el fútbol, como asesor de la federación, además ha tenido éxitos que no los cuenta, ¿no? Me decía que el fútbol es un punto de identidad nacional, y ese punto de identidad nacional debemos marchar en la política, pero solamente se puede hacer con buena voluntad, concertación, porque hay muchísimas cosas que hacer en adelante, ¿no? Ese es, yo creo que el sentimiento de Lucho, mío, de todos los que creemos que la política tiene una dimensión muy superior al escándalo, a la denuncia, al insulto, que ya realmente agota psicológicamente al pueblo peruano. Sí, pero él parece haber sido, el señor Vizcarra, digo, como un punto de unión, de conciliación, pero esta designación particular, bueno, hablamos de designación, esto es una cosa rara porque de pronto salió otro sentido, pero ya... Nominación. Ahí está, nominación. Literalmente. Literalmente una nominación. ¿Ha caído bien? ¿Ha caído mal? Hay algunas, y yo suscribo totalmente de Lucho a Lucho lo que acaba de decir, ese Lucho. De Lucho a Lucho. Pero hay que hacer algún agregado. Primero, es absolutamente deslucido que, habiendo una presidenta del Consejo de Ministros en ejercicio, esto pues se anuncia la noche anterior a la juramentación, ¿no? Se anuncia 5 días antes, porque es un poco deslucido, y no es cualquier presidente del Consejo de Ministros, es la vicepresidenta de la República. Entonces hay que guardar alguna forma, pero ya conozco el entusiasmo
del vocero, mi colega joven, el doctor no Vázquez, es el gobierno ¿no? el que ha anunciado esto, Él es el que lo ha confirmado. Ese es un tema. Y el segundo tema es que ya lo que ha trascendido, ¿no? El exministro de Vivienda, Edmer Trujillo, que salió cuando se abrió una acción de control sobre los 30 millones de soles que se gastaron en los módulos de vivienda transitoria. O sea, él no sale en olor de santidad. Aquí hay dos problemas que ya aparecen, ¿no? El señor Trujillo era muy amigo del señor Vizcarra de cuando él fue presidente regional, y con el señor Villanueva también había una amistad. Entonces, si vamos a volver a ver que las designaciones de los ministros son para que el presidente se mantenga en su zona de confianza, ¿no? Yo confío en él, yo confío en otro, cuando se trata de que un gabinete en una situación como la que ha descrito Lucho González Posada, es un gabinete donde cada persona que es puesta en un sector por sí sola ya genera confianza, y la suma de esos ministros generan una super confianza que le da pues al presidente un techo y una velocidad para avanzar muy rápido. En este caso, el estandarte es buscar a la gente que necesita el Perú, no a la gente que necesita el presidente, que son dos cosas totalmente distintas. Hay que decirle al señor Vizcarra, calma, ¿no? Calma, nadie lo está apurando, tranquilo, que escoja a su gente, pero que le escoja. Entonces, por ejemplo, ¿y qué es lo primero que tiene que hacer una persona que es convocada a Palacio? Decirle, mire, presidente, muchas gracias, y yo me la voy a jugar con usted por el Perú, pero yo tengo este chicharroncito. Mi hijito trabajó en Odebrecht, oye, ¿sabe que yo tengo esta acción de control? Oye, mire, yo tengo estos 10 procesos, o 8 o 7, y tengo 5 ya para ser sentenciado, y el presidente verá, con libertad verá si lo designa o no, pero no puede ser que comiencen a circular en las redes, ¿no? Ya comienza a circular información de los nominados que a las finales terminan vapuleados, terminan de repente injustamente con falsos chicharrones, y sobre todo el más delicado de todos va a ser el Ministerio de Educación, porque si va a poner a alguien que esté en la línea del ministro Saavedra, ya sabemos lo que va a pasar con todo el resto de la gente. Nombres, estoy hablando en general. Si va a poner a alguien de esa línea, esto va a crearle un problema. La gracia de este primer gabinete, yo sinceramente considero que sí, pues el presidente Vizcarra puede cometer algunos errores en este gabinete, ya los ajustará en julio, pues, ¿no es cierto? Pero tiene que ser un gabinete que lo ayude. Vienen momentos difíciles, mi querido Lucho. Viene la resolución de la Corte sobre el indulto, vienen los papeles de Suiza con la lista de todo el flujo de dinero, ¿no es cierto?, del departamento de Coima, y viene la declaración de Barata sobre corrupción. Entonces, como que abril y mayo no va a ser pues un otoño, no va a ser pues un cumpleaños de gelatina y caramelos, ¿no? Entonces, él tiene que ver que tienen que haber ministros para esta, es una situación que se viene, pero que además en su sector sean de tal prestigio en su sector o en su gremio que por sí solos ya son una garantía para todos nosotros. No basta que es una persona de confianza del presidente. Ya, esa persona de confianza que el presidente es la persona que necesitamos en este momento, que necesita el Perú. El presidente debe pensar que sí, ¿no? Porque usted... Pero yo le debo... No, a mí me gustan todos. Yo soy como Julio Iglesias, ¿no? No tengo ningún problema. Pero aquí ya tenemos que comenzar a pensar en el país, no lo que a mí me gusta, no lo que me es cómodo. No, bueno, pero si le gusta o no le gusta pensando en el país, me imagino que es lo que está implícito en la observación. Claro, entonces, ¿no le parece que es una buena opción para la presidencia pensando en el país? Pensando en el país, me parece que sería mejor un político que tuviera una visión mucho más amplia del Perú en el contexto mundial en este momento, ¿no? Viene Cumbre de las Américas, viene otras cosas internacionales, ahí está la cosa que arde entre Trump y Corea y China, o sea, acá el canciller sabe, el mundo hoy día se mueve a una velocidad en la que no es que nosotros nos ocupamos de la frontera para acá y el canciller que se moje con lo internacional, no.
Hoy día el ministro, hay una diplomacia de vivienda, hay una diplomacia de salud, hay una diplomacia de económica. Entonces, este es un momento complicado. Yo de todo corazón les deseo que vayan bien y que realmente puedan demostrar que sí son las personas que el Perú necesita. Ahora, antes de que interrumpiéramos para poder hablar con el doctor Aguinaga, decimos que durante todo el día se ha mencionado que en reiteradas oportunidades el señor Villanueva, que ha sido el rostro de la vacancia... Eso lo va a acompañar, ¿no? Exacto. Entonces, es verdad que él, cuando estábamos hablando de la vacancia, él decía... Fue muy duro, si es vacado, fue muy duro. Si es vacado el señor Pedro Pablo Kuczynski, que no lo fue, yo no asumiría de ninguna manera ningún cargo que me propusiera el señor Vizcarra, que es el que tendría que asumir. La situación de hoy es distinta. Primero porque hemos visto los videos que todos hemos visto y el señor Pedro Pablo Kuczynski renunció. Que había una vacancia, sí, pero la vacancia era por un tema, ¿no? Pero terminó él renunciando luego de ver estos videos. Entonces yo no creo en absoluto que el señor Villanueva haya tenido algún interés, ¿no?, de querer estar en un gabinete y por eso quería vacancia. De ninguna manera. No, eso en de absoluto, ninguna manera. ¿no? Creo que estamos de acuerdo. No es así de mezquino, él no parece ser un político de ese tipo. Pero el haberlo dicho tantas veces y ahora haber aceptado es algo que efectivamente... Es como Mercedes Arauz, que dijo que renunciaría si es que lo vacaban. Claro, no vacó, no lo vacaron, no renunció, pero y entonces se queda en una situación... O como bueno, Juan Cheput, que dijo que pasaba a la oposición. Ya está, después, por ejemplo, prisionero de mis palabras, dueño de mi silencio. Así es. Ahí está, al pie de la letra. Bueno, pero sí ha causado la posible designación, la casi segura designación del congresista Villanueva como presidente del Consejo de Ministros en integrantes de distintas bancadas. Tenemos, por ejemplo, al congresista Bruce, ministro de Vivienda del gabinete que va a salir, y también al congresista Mauricio Mulder. Que dijo que él no iba a sacar la cara por Edmer Trujillo después de que él lo relevó, ¿no? Porque Bruce releva a Edmer Trujillo y dice, no, yo no voy a sacar la cara, que él se arregle contra la Contraloría. Entonces, supóngase que viene Edmer Trujillo y le dice, presidente, sabe que yo tengo esta cosa de los módulos. ¿Qué hace el presidente? Ya le dice a una persona, llame usted al Contralor y que el Contralor nos mande la acción de control a ver si está concluida y que todo está tranquilo y en paz. Así se hace, pero ya juramentó, pues. Bien, vamos a escuchar lo que han dicho esos dos congresistas, el congresista Bruce y el congresista Mulder. ¿Qué le parece en todo caso la designación extraoficialmente de Villanueva como premier? Me parece una decisión muy acertada. César Villanueva no es de mi partido, es de otra agrupación, pero es un hombre muy mesurado, ya ha tenido experiencia como presidente regional y ha sido también primer ministro. Es una persona que no tiene resistencias con ninguna otra agrupación política y por lo tanto creo que tiene las condiciones para ser primer ministro y recibirá de nuestra parte todo el apoyo. El presidente también ha criticado... Yo creo que hay que saludar esa decisión. Se trata de un parlamentario que es atildado, que tiene la experiencia de haber sido ya antes presidente del Consejo de Ministros y presidente regional, que creo que esa experiencia sí es importante para una tónica especial. Si el presidente Vizcarra está buscando perfiles similares, creo que va en la línea correcta, es decir, personas que hayan tenido experiencia y sobre todo en provincias, le daría... Sería estupendo, porque con lo que hemos tenido recientemente es un gabinete exageradamente centralista, muy elitista, en donde lo único que interesaba era haber tenido un cartón en alguna prestigiada universidad, lo cual no está mal, por supuesto, pero hay que combinar cosas. Y en relación de que Villanueva ha sido promotor de la vacancia que no se concretó, pero tuvo la iniciativa del expresidente Kuczynski. Sí, claro, pero en primer lugar no se votó ninguna vacancia, sino que hubo una renuncia. En segundo lugar, el promotor de la vacancia fue el Frente Amplio. Y hablando de la zona de confianza a la que aludía aquí el doctor Solari, Juan Cheput, la zona de confianza se entiende del presidente Vizcarra. Juan Cheput ha prestado declaraciones también y en una de ellas le ha recomendado cuidarse de los sobones. Los sobones es otra manera de aludir a esta zona de confort o de confianza. Podemos escuchar también lo que ha dicho el congresista Cheput. Veo a esto como la segunda etapa del mismo gobierno, de un gobierno de Peruanos por el Cambio. Si algo de eso ha cambiado, bueno, me gustaría escucharlo de boca del propio presidente. ¿A qué se refiere usted hoy en la entrevista que da Perú 21 con que no debería rodearse de sobones?
Bueno, lamentablemente en la anterior gestión muchas veces personas que tienen una visión inexacta de la realidad es la que rodean a los presidentes, y no solamente con el presidente Kuczynski, con todos. Entonces un presidente tiene que tener la habilidad para despercudirse de ese tipo de gente que lo encapsula, le hace ver las cosas de una sola manera y tener una visión más holística, más abierta de lo que es la realidad del país. ¿Cómo ha visto esos primeros? ¿Qué dice la amenaza de los sobornos? Bueno, yo lo que digo es que es permanente. Hemos superado la crisis, pero no hemos salido de la crisis. Todavía el piso está movido, es muy sensible, y yo coincido con Lucho en el sentido de que... Una crisis en lomo de camello, como te gustaría a ti, ¿no? Me gustaría, ¿no? Yo coincido con que trajo los camellos, hay que buscar las personas más capacitadas, independientemente del partido que sean, que tengan experiencia política, que tengan respetabilidad pública, que sean gente honesta, que no las puedan tachar el día de mañana. Eso es muy importante, ¿no? Y naturalmente yo pienso que seguramente se va a hablar con los partidos políticos, con los representantes de la sociedad civil para escuchar algunos nombres que se puedan dar. Pero junto a los nombres, eso sería un cascarón vacío, si no va acompañado de un programa. ¿Sí? La gente que quiere saber, por ejemplo, qué vamos a hacer en seguridad ciudadana. Oiga, hablamos hace un momento de Osman Morote, ¿no? Que está por salir en libertad. Después de 30 años de cárcel, 30 años, porque está desde 1988. Bueno, la condena se cumple, nos guste o no nos guste, ese respeto a la ley. Y yo también quiero recordar que desde 1988, en que Morote está preso, en ese periodo hasta la fecha, han muerto 2.700 policías, enfrentando al terrorismo, enfrentando a la subversión, enfrentando al narcotráfico, que es el aspecto positivo que quizás nunca lo vemos. Nosotros nos quejamos, por ejemplo, de la policía, pero nos olvidamos que todos los días capturan delincuentes. Nos quejamos de la policía, pero nos olvidamos que en todo el periodo de verano, en esos últimos años, han salvado la vida a más de 10.000 personas, rescatando el cuerpo de salvataje. O sea, hay acciones muy positivas. Entonces, la ciudadanía quiere saber, oiga, ¿qué vamos a hacer en seguridad? ¿Vamos a movilizar a la Fuerza Armada? Porque hay una idea que se aplica en muchos países, ¿no? La Fuerza Armada puede capacitar equipos móviles operativos para determinadas zonas para que resguarden la ciudad, siempre coordinado con la Policía Nacional, porque evidentemente por más esfuerzo que se haga, nos desborda la delincuencia. Pero, Mario, ese no es únicamente un tema policial. Si fuera un tema policial sería fácil de arreglar. Es un problema que tiene otras connotaciones. Las cárceles. Hay 82.000 reclusos. De los 82.000 reclusos, Lucho, más de la mitad está en condición de inculpados, es decir, pueden ser inocentes. Las cárceles hoy día no son centros de rehabilitación, son depósitos humanos, donde a las personas que están ahí se les deja, se les maltrata. Lurigancho, por ejemplo, tiene capacidad para 3.200 personas y cerca de 10.000. Entonces, si nosotros no recuperamos esos espacios de rehabilitación, la seguridad ciudadana, por más esfuerzo que haga, fracasado. Yo creo que ha llegado el momento que el gobierno, el presidente Vizcarra, su primer ministro y quienes resulten ministros, recojan las ideas, los puntos de vista de los partidos políticos, y si los van a ejecutar, que lo hagan. Nosotros hemos tenido, los apristas, una pésima experiencia, tanto en el gobierno de Humala como en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Hicimos un paquete de proyectos que van desde la ley de mototaxistas, ¿no?, hasta el proyecto de pistas y veredas, que movilizaría a miles de seres humanos para rehabilitar pistas y veredas en todo el país, dando puestos de trabajo. Oiga, todos nuestros documentos, nuestro esfuerzo que hicimos en el partido por alcanzarle un paquete de propuestas legislativas y no legislativas, simplemente las metieron en un anaquel, si las metieron ahí no las han cumplido. Entonces, termino. Hay que buscar la mejor gente, pero también hay que buscar un programa que dé respuesta a los problemas principales que está confrontando el país. Muy bien, vamos a una pausa y regresamos luego con las noticias que ha comunicado el procurador anticorrupción Amado Enco sobre el caso, la investigación preliminar que ha abierto. Con eso volvemos. Bueno, vamos con la anunciada. El procurador anticorrupción Amado Enco ha asegurado que va a tomar las medidas correspondientes, dice, si es que el congresista Moisés Mamani, de Fuerza Popular, no entrega los videos en los que grabó a sus colegas
el completo, ¿no es cierto? Todo el no video, editado, claro. No el editado, el que se presentó con esos aparentes negociados. Y decimos aparentes porque nosotros no somos los jueces, no tenemos el antejuicio, no tenemos inmunidad parlamentaria, los periodistas, digo, ¿no? Eso ya lo va a determinar. Claro, ustedes han visto lo que han visto. Bueno, él va a encargarse, dice, de esto. Se suponía que el señor congresista tenía que haberlo hecho hoy. Hasta hoy le dieron un plazo para poder entregar esos audios y videos. Sí. Ahora, yo recuerdo que cuando fue lo de la luz verde, ¿se acuerdan del señor Cateriano? Sí. Un informe, unos peritos, para ver la veracidad, para confirmar la veracidad de este audio. Y recuerdo que se hizo peritaje a un audio editado, no amañadamente, ¿no? Sino que era un audio que salió en un reportaje. Y por eso, obviamente, estaba editado, porque los reportajes se editan, ¿no? O el de la campaña, ¿no? ¿Cuál de la campaña? El audio pues que fue manipulado, el audio Clippers. Ok. No, pero eso todavía en investigación, creo, ¿no es cierto? Entonces, no sé cómo es que se puede hacer para que finalmente se entregue eso, porque ese audio nunca fue entregado en su totalidad. Este es un tema grave. Todos los peruanos tenemos miedo que nos escuchen los teléfonos, que nos graben las conversaciones, cuando saquen copia de nuestros correos. Es decir, hay una inestabilidad emocional. ¿Por qué ¿Sabe por qué? Miedo? ¿Sabe por qué? Porque, por ejemplo, los fiscales hacen diligencias reservadas y resulta que los actuados en esas diligencias reservadas las reparten como volantes. Ese mismo día, algo que es reservado lo tienen los medios de comunicación. A mí no me parece que está bien. O los venden, ¿no? A mí no me parece que está bien. O lo filman y circulan los medios de comunicación. Yo creo que ese es un punto que debemos todos superar. No solamente con una ley firme en ese sentido, ¿no? Sino que un compromiso, digamos, medio de comunicación, Ministerio Público, Poder Judicial, Parlamento, porque está muy mal. Tú no quisieras que te graben aquí una conversación y que después la pasan en un medio de comunicación. Ese es un punto. No, que como periodista tú no estás de acuerdo porque son noticias, pero que nosotros no sacamos los videos y el marco jurídico protege al ciudadano que se siente vulnerado en sus derechos. Acá hay un hecho ilícito. Privacidad, pues entonces correcto, que se hagan las denuncias correspondientes. Pero yo una pregunta, ¿a ti te parece bien, por ejemplo, que los documentos de las intervenciones de los fiscales que son reservados se conozcan inmediatamente en los medios? No debería. Pero si yo recibo estos documentos, los voy a publicar de inmediato. Ahora, esto de Kenji sí es grave. Definitivamente es muy grave lo que ha pasado, ¿no? Porque no solamente produjo la renuncia de un presidente, porque hay una comprobación fáctica de que hubieron pactos, digamos, debajo de la mesa, decir, oye, tú me das tu voto y yo te doy obras, ¿no?, para evitar la vacancia. Y eso sí, definitivamente degrada el sistema democrático. Yo iba a un alcance mayor, ¿no?, que hay que tener mayor seguridad en las comunicaciones y que se intervenga todo el que se tenga que intervenir. Y muy bien, antes de hacerlo público tiene que ir con el fiscal, señor fiscal, acá hay una grabación o acá hay un correo grave que yo considero que es de interés público y el fiscal autorizar. Yo creo que tenemos que encauzarnos democráticamente. Eso es parte de un trabajo político fino que tiene que realizar el presidente Vizcarra, no solamente exigiendo que se cumpla la ley, sino conversando con los poderes públicos y con los medios de comunicación y los partidos políticos, ¿no? Ayer dábamos aquí la noticia de que a partir de información de fuentes del comercio se había iniciado esta investigación preliminar y que estaban, digamos, involucrados en la investigación, por supuesto, los tres congresistas que hemos mencionado, Bocángel, Bienvenido Ramírez, Kenji Fujimori, y también mencionaban a Mamani, pero Mamani no está involucrado en la investigación, está citado como testigo. Claro. Más Mani, como le llama también Carlos Álvarez. El exministro Bruno Yufra, pero que no estaba todavía tipificado el delito. Ahora se entiende que ya han tipificado el delito, sería por el que se sigue esta, repito, investigación preliminar, sería cohecho pasivo impropio. No sé si habrá un cohecho pasivo propio. No, lo que pasa es que hay una sentencia, yo le consulté a un penalista y me dijo, mira, hay una sentencia de la Corte Suprema del año 2008 en la que la Corte ha establecido, y leo textualmente la opinión que me dio, dice,
cuando se trata de ofrecimiento de promesa, la sola aceptación de esta, sin importar el resultado final, se consuma el delito. Una sentencia del 2008 y por la cual la Fiscalía va a estar amarrada de manos y pies si es que Masmani, como le llama Carlos Álvarez, Mamani, no entrega las grabaciones sin las grabaciones completas no puede hacer caso. Lo que pasa es que en las grabaciones completas tiene que aparecer una aceptación de las promesas que le hacen, independientemente para qué va a utilizar el helado. Si él aparece aceptando, entonces obviamente, si él no entrega los audios completos, es obvio que está haciendo obstrucción a la administración de justicia. Entonces ya entraría en otra clase de delito distinto. Es por esa razón que hay esta exigencia. No solamente yo tuve una discusión con un muy amigo mío por la mensajería, a él le parecía natural pues que si había descubierto esto que graba, y que en un Parlamento de la República los parlamentarios se graben entre sí, aunque sea para descubrir algo malo, ¿no? Significa que ya pues eso es un parlamento ya de pacotilla, porque ese mismo parlamentario puede hacer una conferencia de prensa y decir, a mí fulano, mengano, sultano, acá está, a tal hora entré al despacho tal y ahí me plantearon esta cuestión. Entonces se abre la investigación y a las finales se encuentra la verdad, pero no por este mecanismo perverso de que yo me grabo, tú te grabas, tú me grabas y el resultado nos vuelve impolutos, ¿no? No es así. La Corte Suprema, felizmente en este Estado de Derecho en que vivimos, la Corte Suprema ya en el 2008 ha dicho que eso no se puede hacer. Entonces obviamente los que lo han asesorado, no solamente en el cableado y la cuestión, los que lo han asesorado en la parte jurídica, no, esto lo quitas, no, esto también lo quitas. Entonces significa que lo primero que tiene que hacer este congresista es decirle a la Fiscalía quiénes han editado estos audios y estos videos, ¿no es cierto? Y además que diga quiénes son los asesores legales que le han sugerido qué partes que lo comprometen a él en esto que dice la Corte Suprema han sido retiradas. Eso es muy fácil de establecer, porque las personas que han hecho eso no están pues sujetas a inmunidad ni a ninguna otra protección, ni respeto de fuero, nada. ¿Usted no cree que él solo ha hecho eso? No, obviamente que no. Imagínese, no, un congresista que maneja esa pequeña fortuna que él tiene, según lo que ha aparecido en los medios, ya están acostumbrados a comprar de todo, ¿no? Pero no es verosímil que provea la información, ¿no? Bueno, lo que pasa es que si no la provee, esto lo va a arrastrar como Guaico, ¿no? Entonces, ¿qué clase de congresista? ¿Cuáles son las medidas correspondientes a las que habla Amado? ¿Qué clase de parlamentario es ese que juramenta cumplir la Constitución, pero no decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? ¿Qué clase de parlamentario es ese? Solo por eso podría ser desaforado, por no entregar a la Fiscalía y hacer obstrucción de administración de justicia. No sé si el abogado vamos a escuchar la voz, va a inventar la plana. No, yo te decía, hay muchos puntos como este, por ejemplo, que debe ser parte de una agenda política. Yo le pongo uno, que ahora que ya estamos cerca de una elección, hay docenas de partidos políticos inscritos, tú lo sabes, ¿no? Que no existen. No existen, pues no tienen un local siquiera en un departamento, provincia, distrito, no existen. Consiguieron las firmas y a partir de ahí esos partidos sirven una suerte de vientre de alquiler. Van, oye, ¿quién quiere ser candidato? Tú, va a ese partido. Yo creo que eso hay que resolverlo prontamente en el Congreso, debe haber una mejor acreditación. También está el problema que tienes la organización, tienes los locales y a la hora de la elección te llevas una bolichera a provincia y haces pesca de arrastre, pescas lo que sea, que pone plata para la campaña y lo conviertes en congresista. Tú pides una relación de partidos políticos y yo te garantizo, recorren 10 departamentos, provincias de la que eligen, no saben ni que existe. Entonces ese es un tema que nos afecta a la democracia. Los partidos inscritos tienen que cumplir normas, tienen que tener dirigencias, estatutos y deben existir físicamente. Este es un tema, por ejemplo, que hay que tratar. Y otro tema abierto, el voto preferencial. Si usted quiere calidad parlamentaria, tiene que dejar sin efecto o tiene que combinar el tema del voto preferencial. Antes, ¿qué ocurría? Antes ocurría que, por ejemplo, un partido consideraba que más o menos podía poner 15, 20 senadores, digamos.
Entonces ponía a la gente más calificada del partido y podía invitar a personalidades que cumplieron un buen rol técnico dentro del Parlamento. Entonces, con la garantía que salían, los partidos cuidan mucho la gente que llevan. Pero en este momento eso no puede ser. Yo le pongo a usted un científico, pero viene alguien en provincia con dinero, con recursos. Con 20 radios. Lo tumba. Entonces, vamos a hablar claramente. Estamos hablando de temas de esta naturaleza que hay que resolver. Yo creo que se abre un espacio de concertación que el presidente debe impulsar, convocando a los partidos, convocando a personas que tengan buena voluntad, no de confrontar, sino de concertar. Todo se puede hacer. El presidente no tiene partido, justo ahora que hablábamos, ¿qué es lo que va a hacer, por ejemplo? ¿Cómo va a ser? Él hará lo que él en algún momento pensaba hacer cuando algún día postulara a la presidencia, va a seguir el plan de Peruanos por el Cambio, Peruanos por el Cambio, no es su agrupación política, él no es militante. Entonces, él no tiene partido. Es un partido que le facilitó el membrete a Pedro Pablo Kuczynski, no el partido de Eresi, ¿no? De Salvador. Sí. Entonces yo creo que justamente el no tener un partido le puede posibilitar que el presidente abra el abanico, convoque a la mejor gente y abra varias mesas de diálogo, como se hace para rescatar las mejores ideas e implementarle un programa de gobierno que yo estoy seguro el país saludaría como un esfuerzo de concertación y de unidad nacional. Bien, vamos a ir a una nueva pausa, vamos a regresar un momento, pero antes de la pausa una caricatura que queremos compartir con ustedes. ¿Cuál es? De Carlín en la República. Dice, ni yo ni mi partido recibimos dinero de Odebrecht, dice Keiko Fujimori desde un balcón. Y hacia la derecha entendemos que es el señor Miki Torres. Ten cuidado. Ten cuidado con lo que digas. Y me parece que el señor Becerril dice, Miki Torres. Si hay algo que lo diga de una vez, se refieren a Kenji, que se supone que está cruzando la pista y yendo al Ministerio Público porque él ha dicho que va a dar testimonio, que va a demostrar quiénes son los corruptos. Ayer temprano. Bueno, muy bien. Que vio y que se cayó además. Y puso las manos al fuego por su hermana también. Lo dijo en Twitter. Ahora ya no tanto. Vamos a una pausa. Regresamos. Rapidito. Muy bien. El procurador antiterrorismo Mirko Ruiz ha anunciado que ha interpuesto un recurso de nulidad con respecto a la orden de libertad dictada para el terrorista Osman Morote, que ha cumplido su condena. Por otro lado, el presidente del Poder Judicial, el señor Godolí Rodríguez, ha dicho que la pena de Morote ha sido vencida en exceso. No hay nada que hacer. Vamos a escuchar lo que ha dicho Mirko Ruiz y luego vamos a comentar con nuestros invitados. Efectivamente hay una resolución que nosotros la consideramos y toda la población la ha considerado igual infame del colegiado E de la Sala Penal Nacional, integrado por los jueces superiores Pablo Ilave, Teófilo Salvador y Enma Benavides. Estos jueces, indebidamente y contra el texto expreso de la norma, inaplicaron el decreto legislativo 1307 que prescribe que se amplíe 12 meses de prisión preventiva, ¿no?, para las organizaciones criminales, como en este caso es el grupo terrorista Sendero Luminoso. El Ministerio Público, que es el facultado para intervenir en las medidas de coerción personal, pidió la prolongación de los 12 meses contra estos terroristas oportunamente en julio del año pasado. Y el juez de primera hemos interpuesto un recurso de nulidad, ¿no?, para que la Corte Suprema pueda ratificar, por grave violación a la legislación procesal penal, la Corte Suprema pueda corregir este tema, ¿no? Y hemos pedido que se suspenda la excarcelación hasta que no se resuelva ese pedido. Eso ya dependerá del Poder Judicial, pero debo precisar que en el caso de Morote y Liendo, ellos no deberían pisar la calle de manera libre porque ellos tienen vigente un mandato de comparecencia con restricciones, con arresto domiciliario, en el caso de Tarata. Muy bien. Comentaba algo al respecto. Lo primero, mira, ya cumplió su condena. Como te digo, del año 88,
al 2008 han pasado 30 años. Ahora, ¿va a estar en libertad? No. Es una especie de libertad restringida porque tiene que pasarlo en su domicilio. Arresto domiciliario es lo que ha mandado el juez, de tal manera que la opinión del presidente de la Corte Suprema, nos guste o nos dijo usted que es una posición correcta, debe cumplirse. Las penas tienen que cumplirse. Y vuelvo al mismo tema. No es posible que haya gente que tenga 5, 6, 8, 10 años en la cárcel esperando su juicio y que lo sentencien. Eso no es posible. Eso hay que terminarlo. Yo creo que tiene que haber un gran esfuerzo también en el sector justicia, en el Ministerio de Justicia, en el Ministerio Público, para evitar que esto continúe, porque ¿quién mañana le devuelve esos años de vejación y de sufrimiento a una persona que está injustamente en un centro penitenciario? ¿Quién le devuelve a él ese espacio de vida que le quitaron o a su familia? Entonces, sobre la mesa hay muchos temas que podemos conversar y yo vuelvo a insistir, nuestro respaldo al presidente de la República, el APLA lo respalda sin pedir a canje, oiga, deme cargos públicos, sino porque es una responsabilidad política afirmar el sistema democrático, no hay que darle respaldo, hay que proveerlo de planteamientos, de sugerencias, y no solamente el APRA, también el fujimorismo, también la izquierda, nunca más tratarnos como enemigos. Los peruanos no podemos ser enemigos unos a los otros, podemos ser ocasionales rivales, pero la inteligencia política y el sentido de supervivencia nacional nos señala que debemos acercarnos, que debemos aproximarnos, que debemos conectarnos humanamente. Ahora, el procurador lo único que le ha faltado decir es a qué sala de la Suprema va a ir esto, porque él ha apelado por la nulidad de la sentencia y está invocando determinadas razones que la Corte Suprema las puede atender o no atender. Sí, pues, pero depende de la sala, pues. Yo he dicho varias veces, o sea, la justicia y los jueces tienen una parte emocional, tienen su corazoncito, ¿no? Yo he puesto como ejemplo la famosa sentencia de Salomón en la disputa de las madres por el hijo. Salomón percibe y se siente vinculado con esta madre que es la que rompe en lágrimas, y por eso él sigue y sigue hasta que establece la verdad con este estratagema. Entonces, hay que ver pues qué sala va a resolver esto. Yo, honestamente, sin ser abogado, de todo corazón desearía que efectivamente le den la razón al procurador, que es una persona entendida en esa materia, y que la Sala Suprema diga. Este es un capítulo distinto, me parece, al de la gente que sufre carcelería sin proceso. Pero no es carcelería injusta, cuidado, porque están ahí porque un juez ha ordenado que esté encarcelado. Lo injusto es que no tenga sentencia, ¿no? Pero su carcelería es justa porque ha pasado por un poder judicial que todos tenemos. Si como resultado del proceso se encuentra que no tiene ninguna responsabilidad. Entonces, es un tema, Lucho, como decía Rafael Valencia Dongo, que es un experto en gestión pública, ¿no? Universal, ¿no? Es un tema muy sensible, que hay que enfocarlo con expertos, con especialistas, pero esta es una extraordinaria pero en este caso, porque en este caso puntual, si hacemos una encuesta bien hecha, la mayoría de los peruanos van a decir, oye, que la Corte Suprema anule esto. Pues no, porque todos sabemos, pues, querido Lucho, que estas personas van inmediatamente a engrosar las filas del Movadef y de otros movimientos que van a trabajar permanentemente. ¿Qué cosa es una persona, por más congresista que sea, que diga, ¿sabes qué? Tenemos que hacer una nueva constitución porque el Perú no lo arregla nadie, hay que arreglarlo con las normas? Son personas que tienen la más grave ignorancia en materia de derechos. Pues una norma nunca ha cambiado la realidad. La realidad la han cambiado las personas que hacen las normas o las personas que han hecho los cambios de abajo hacia arriba. ¿Han visto en la historia un cambio de arriba hacia abajo? Bueno, quizá pues, los rusos cuando pusieron un astronauta arriba, pero realmente que alguien llegue y haga una revolución social, por el caso de Singapur, ¿no? Algunos de ellos, por ejemplo, forma parte de lo que hoy día también hay que detener, las turbas. Si mañana sube o baja el arroz, te toman una carretera y te secuestran a miles de peruanos que no pueden transitar hasta que llegue el ministro y el gobierno les compre el azúcar, el arroz, la papa, el camote, ¿no? Si quieren construir una nueva escuela, te toman la carretera y te la bloquean. Y la democracia también es disciplina, es firmeza. Entonces yo creo que este es uno de los puntos también. Oiga, yo he visto
como todos lo hemos visto a veces, ver los canales de televisión cuando transmiten las marchas, ¿no? Las barbaridades que dicen, los insultos, las agresiones hasta los periodistas. Todo eso hay que pararlo, eso es parte de una agenda nacional. Pero esa turba es turba porque no existe un local de un partido nacional en esa provincia a través de la cual pueda expresarse. En Lima, en la Plaza yo vuelvo a decir, el problema al final en el interior del país es que existe una obsesión ciega realmente de la gente que ha aprobado el financiamiento público a los partidos y que no lo quiere adjudicar para que los partidos tengan presencia en las zonas pobres. ¿Por qué un pobre le va a quitar el pan a sus hijos para pagar un lápiz para el partido? Eso es inmoral. Lo lógico es que el Estado financie la presencia de los partidos y que la gente que tiene una vocación política haga pues su vida partidaria. Entonces no hará falta la bolichera que pesca de lo peor, ¿no?, de un departamento y lo trae al Congreso. Lucho, yo realmente el partido... Permite esto que termine, parece que estamos terminando. Ojalá que así como se proyectan esas imágenes, también se proyecten aspectos positivos. Marco Carrasco es un hombre brillante, un joven brillante de la Universidad de San Marcos, que ocupó el primer puesto en el posgrado de la Universidad de la Sorbona en París. Ha ingresado con honores a la Universidad de Harvard. Pero, oiga, esa gente tiene que ser proyectada. El Perú es más que, tiene que tener el Perú bueno, el Perú que construye, el Perú que hace bien las cosas, el Perú bondadoso, humano, es más que todas estas turbas, ¿no? Todas estas cosas también las tenemos que analizar. Es parte de nuestra Gracias a nuestros invitados. Gracias. Buenas noches, nos vemos mañana aquí en El Portal.